Te damos la bienvenida a Voz de Autor, donde conversamos con escritoras y escritores para conocer su experiencia en el mundo de las letras y así descifrar los secretos para construir una carrera literaria. Somos Diana Crosby y Luis Enrique Vilches, el equipo detrás de Escritores Emergentes. Hoy conversaremos con Rafael Toriz, escritor representado por BF Agencia Literaria y autor de La Distorsión, libro que trastoca los géneros de la autoficción, la novela y el ensayo, editado por Literatura Random House. Rafael Toriz es ensayista, narrador y crítico cultural. Ha publicado los libros Metaficciones, Animalia, Serenata, Del furor y el desconsuelo, La ciudad alucinada y La distorsión. Ha sido asesor del Fondo de Cultura Económica en Argentina y locutor de radio en la 1110 de Buenos Aires. Por su trabajo como ensayista, ha recibido los premios nacionales de ensayo Carlos Fuentes y Alfonso Reyes. Editor, antólogo y colaborador de los principales medios impresos y digitales de América Latina, seleccionó, tradujo y prologó el libro Galaxia de un hombre solo, verso, prosa y miscelánea de Fernando Pessoa, editado por la Universidad Veracruzana y la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la República Portuguesa. También prologó y tradujo el libro Resaca Tropical, con libros de Oswald de Andrade y Mario de Andrade, publicado por la editorial Alias en 2022. Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Voz de Autor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén viendo este video o que estén escuchando este podcast a través de Spotify. Como pudieron escuchar en la introducción, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial porque el tema de su libro, del que vamos a estar el día de hoy hablando, es algo que no habíamos tocado aquí en Voz de Autor. Entonces, pues bueno, sin más dilaciones, como siempre, vamos a darle la bienvenida a Rafael Toriz, que ya está por aquí al otro lado de la llamada. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y gracias por el espacio. El agradecimiento es nuestro, Rafa. De verdad estamos muy entusiasmados de poder hablar contigo por la experiencia, la trayectoria que tienes y sobre todo porque, como lo comenté, la obra que en cuestión, que esta vez estamos comentando, es algo que no habíamos comentado en este espacio. Generalmente hemos abordado mucho la cuestión como de ficción. Concretamente, hemos leído mucha ficción especulativa, mucha fantasía, ciencia ficción. Entonces, este sí es como otro ámbito que nos interesa mucho abordar. Entonces, pues estamos encantados de tenerte aquí. ¿Quisieras contarnos un poco acerca de tu obra, de La distorsión? Bueno, este es el último libro que publiqué, mío. Y es un libro para mí muy entrañable porque está estructurado como una suerte, digamos, yo diría que eso es un libro que toma la biografía o la autobiografía como pretexto para ensayar distintos géneros literarios, ¿no? Distintas avenidas. Y justamente en un momento en que yo sentía que todo el mundo estaba pues machacando lo que ha pasado con la autoficción, yo creo que buena parte también de nuestras configuraciones del presente, de lo que se está escribiendo, está mediado por las redes sociales. Yo que principalmente he hecho más ensayos de otra cosa a lo largo de mi carrera como escritor, pues me llamaba mucho la atención esta suerte de aparente novedad, de truco, pues ni siquiera de marketing, ¿no? Sino como de esos olvidos epistémicos en los que la gente es como recalcitrante ahora que todo el mundo habla de sí, pues es lo que viene haciendo Montaigne y antes que él Platón y Rousseau y muchísima gente, ¿no? Yo creo que el hecho de tomarse a uno mismo como pretexto o como texto y escenario, y pensando también poniendo directamente el cuerpo de uno, el cuerpo de la memoria, el cuerpo del lenguaje, pues no tenía nada de novedoso y sobre todo tampoco de autoficcional, ¿no? Yo creo que justamente se estaba tratando de la materia misma del ensayo, y cuando uno se pone a hurgar, pues te das cuenta que esa misma materia del ensayo tiene que ver directamente también con la narración, ¿no? Y si estamos hablando de narración, pues tiene que ver con la memoria. Si tiene que ver con la memoria, pues ya estamos hablando también de la novela. Y en ese sentido yo creo que un libro como el mío lo que quería hacer, que eran tres, porque es un libro que está estructurado en tres partes muy claras, en tres planteamientos distintos, digo,
me daba cuando lo leían, lo han leído los tres más jóvenes, pensaban que era autoficcional, y gente mayor me decían, ay, que esto es más bien una novela, ¿no? Aparte de que yo cultivo la determinación, no porque lo elija, sino que un poco es así, de géneros, porque tiene tiempo que estamos escribiendo todos prosa o escrituras, ¿no? Desde la filosofía, desde la academia, desde distintos lados, pero también desde la ficción, desde la prosa. Yo me veo a mí mismo como un prosista, y yo creo que estas cosas, yo pensaba también, uno de los modelos en los que yo tenía muy presente cuando escribí La Distorsión, por un lado era La Habana para un infante difunto, de Cabrera Infante, que es la construcción de la ciudad de La Habana. Su ciudad, en mi caso, era Jalapa, una Jalapa más o menos modificada. Y por otro lado también Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, ¿no? De una mirada al pasado, con todo lo que tiene justamente de distorsión, ¿no? O sea, la vida no es lo que uno recuerda, sino más bien cómo uno lo monta al momento de contar. Entonces yo diría que esto, más que un libro, más que una novela, es un ejercicio de montaje en prosa. Y bueno, desde luego escénico, porque no queda de otra cuando uno publica, ¿no? Y justamente de lo que más nos llamó la atención fue que pues sí veíamos ahí una progresión interesante entre diferentes pues modos de abordar los temas, porque si bien en un principio parece ser como una especie de crónica de momentos como muy concretos de pues la vida que se va contando allí, de repente hay otros roces con otras maneras de escritura, como bien ya lo comentas, el ensayo, como explorar un poco más las ideas, ciertas ideas en concreto, e incluso hay unas partes que yo diría que son hasta bastante poéticas, o sea, se recurre mucho como a los recursos propiamente de la escritura poética. Entonces, nos interesa mucho saber cómo fue el proceso de escribir este libro, porque por ahí veíamos que se lo ha denominado como un diario a destiempo. Entonces, pues concretamente este libro pues no es, vamos, a no ser que haya sido escrito como desde una documentación diarística, no sé, como que nos interesa saber de dónde vino la información, cómo fue escrito. Mira, yo generalmente, todos los procesos que yo hago, yo soy un escritor muy asistemático y poco disciplinado. Entonces, para mí cultivo mucho la forma breve, el ensayo breve, el artículo, el aforismo, la divagación, ¿no? Yo creo que cosas que tienen mucho que ver típicamente, digamos, con el ethos de un ensayista, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo que mi escritura es muy fragmentaria y no precisamente, bueno, por eso mismo dispersa, pero dentro de esa dispersión yo puedo encontrar cierta coherencia. Entonces, yo no llevo un diario, pero sí llevo hace muchos tiempos algunos cuadernos de notas, que ni es un cuaderno de notas, ni es un diario, ni es una memoria, o sea, es como un poquito de todo, ¿no? Un cuaderno de apuntes en el que trato de que se quede afuera la lista del supermercado, pero hace mucho tiempo que lo fragmentario me interesa mucho. Y en ese fragmentario entra el diario, entra el aforismo, entra la viñeta, entra la narración, ¿no? Como géneros, digamos, menores de la prosa, por ejemplo, de alguna manera, pero que en realidad están todos conectados entre sí con modelos muy concretos. Entonces, una primera parte que son, digamos, experiencias recortadas de la niñez, que como toda niñez, muy rica en episodios. Una segunda parte que son pedazos de este cuaderno, ¿no? Donde ves apunto ideas, divagaciones, contrasentidos, un poco de todo, ¿no? Y finalmente también una parte más que era, digamos, un escritor amargado y resentido en la lucha por la vida, ¿no? Digamos que estos tres planteamientos lo que pretendían hacer es algo que sí reconozco como una suerte de, pues sí, no sé si de llamarle poética, pero sí de una manera de proceder. Y es que a mí me gusta pensar las cosas que hago como una suerte de gabinete de curiosidades, de cámara de maravillas, ¿no? O sea, o de horrores, ¿no? Depende, no sé qué tan maravilloso salga, ¿no? Pero en el hecho de llegar a un espacio cerrado, para mí es muy importante la idea del límite, ¿no? De que las cosas tengan cierta concreción, ¿cierto? Hay una frase de Chesterton que me gusta mucho que dice que la esencia de todo cuadro es el marco. Entonces, siempre con una suerte de corsé formal para ensayar algunos modelos. He escrito un bestiario, he escrito un cuaderno de viajes. Siempre estoy peleándome un poco con la forma.
y por otro lado se trataba de eso, ¿no? De explorar. Yo creo que también, así como dices tú, se llamó un cuaderno, un diario de destiempo, también le habrán dado una novela, una antinovela. Mi intención era sobre todo poner sobre el papel distintos planteamientos que exploren la condición de la prosa, llámese novela, llámese ensayo, llámese relato. Mi intención era, para mí, un ensayo, una prosa que no experimenta con su propio criterio formal, pues no me dice mucho, ¿no? Porque yo siento que tengo un temperamento también por una parte muy apolíneo y muy, pues, si no tradicional, un tanto clásico, pero sin embargo yo creo que cierto apetito de vanguardia o de más bien de experimentación tiene que ver con el hecho de que te preguntes qué estás escribiendo y por qué lo estás haciendo, ¿no? Y esa es una pregunta formal, ¿no? Yo creo que todo artista trabaja, el conflicto es con la forma, ¿no? Con lo que hay que pelearse es con la forma, contenido y la materia sensible, pero principalmente con la forma. Entonces, sí, a lo largo con todos mis libros, que todos tienen un tono ensayístico, sin embargo, todos intentan ser distintos y yo con la distorsión ensayé otra cosa. Traté de agarrar un modelo narrativo para desarticularlo. Creo que un poco me gusta también pensar un poco en las piezas de Damián Ortega, ¿no? Que te agarra un bocho, te lo desmembra y después te vuelve a decir que este es un libro, ¿no? Yo creo que si tú hubieras bien mirado este libro, pues no es un libro como tal, no es una novela. Los editores, cuando estábamos ya a punto de entrar a imprenta, se pusieron bastante nerviosos, cosa que me dio mucho gusto, porque contando aparentemente la historia de alguien que de los 80s que vivió en Jalapa, cuando lo ves un poco más con lupa, te das cuenta que en realidad hay un proceso, pues sí, de deconstrucción, ¿no? O de desmontaje, y al final lo montas de otra manera, que es lo que hacemos con la vida, ¿no? Una manera de que yo le he recomendado a mucha gente que quiere escribir su vida, es que uno puede contar una serie de episodios, ese es lo que tú llamas tu vida, y esa misma vida puede ser contada con otros episodios absolutamente distintos, que incluso hasta niegan eso que te pones por primera vez, no de atenderse los hechos, y es otra vida, y sigue siendo la tuya, ¿no? Yo creo que en ese sentido eso que hacía Pessoa de imaginarse otras vidas, pues es lo que nos pasa a todos, depende de dónde cuentas tu vida, ¿no? Desde qué estación del año, desde qué edad tenías, desde qué visión, desde qué temperamento, todo eso afecta y todas esas multiplicidades están en nosotros, ¿no? En este yo consciente que enuncia y también en el inconsciente. Entonces yo creo que había en lo fragmentario, había una búsqueda formal que se fue dando un poco de manera natural y que si lo comparo yo con otros libros míos, pues es bastante consecuente, ¿no? Una unidad en la diversidad, como los granos de una mazorca de elote. Esto que mencionas sobre consejos que le das a otras personas que quieren, pues, narrar, contar su vida a través de, pues, la narrativa de la literatura, que es algo que seguramente a más de alguna persona dentro de nuestra audiencia le puede interesar, yo incluido. Por ahí tengo un proyecto justamente de, pues sí, lo voy a llamar así, de autoficción. Algo que siempre me ha causado como interés de este tipo de ejercicios es cómo seleccionan, o cómo seleccionaste tú, por ejemplo, las memorias. ¿Cómo sabes a qué ponerle el énfasis? ¿Cuál es lo que sí entra dentro de esta recopilación? ¿Qué es lo que se descarta? Más o menos, ¿cómo lo manejaste tú? Mira, es una muy buena pregunta y yo creo que no quiero decir nada más que digo, he respondido a pregunta expresa, pero desde luego que tengo el buen decoro de tratar de no dar consejos, ¿no? Ni cuando no, de manera formal, pero esa pregunta que me parece muy buena y que es una pregunta técnica que yo debía haber resuelto de manera más consciente y no en mi caso, que fue más bien como lo de lo que me acordaba con mayor intensidad. Yo creo que es una muy buena pregunta en respecto con qué quieres contar y sobre todo, yo no me lo planteé así, pero sí me planteé qué no quería contar, ¿no? Hay una escena que recorre todo el libro, que es la muerte de mi hermano, y bueno, además al margen por muchas razones personales y también estilísticas, era una cosa que yo no quería poner por escrito, ¿no? Porque para mí así es, como todo ensayista me temo que no puedo sino ser un moralista, o un pinche moralista, por decirlo bien. Y no me parecía como dentro, por más que es ficción y se trata de una recreación literaria, para mí era importante ser honesto, no con lo que pasó, sino con lo que yo pensé que recordaba ese niño que estaba recordando que le había pasado, ¿no? Entonces sí me di cuenta que algunas cosas, digamos, algunos conflictos mayores, algunas cosas que exigían por el tratamiento del libro que fueran narradas, yo no quería contarlas por distintas razones, ¿no? Entonces yo más bien decidí que no quería contar, pero en el sentido en que conté, fueron realmente las anécdotas que se me ocurrieron en el momento, que fueron significativas en el momento en que las estaba escribiendo, no necesariamente para mi vida, que desde luego que sí,
pero después de escribirlas digo, oye, pues se me quedaron un montón de cosas afuera, hubo cosas que conté que hubiera preferido no contar, ¿no? Pero eso yo creo que sí, más que una falencia, es un mal hábito que tengo yo, que yo juego dominó, así como escribo, ¿no? Sacando las mulas más pesadas sin pensar muy bien en la estrategia. Recomiendo mucho, eso sí es una recomendación, sí, vale la pena pensar un poco antes qué es hacia dónde se quiere ir. Creo que tener un poco de dirección, más que ahorrarte algunos escollos, te puede estar con mayor claridad a dónde quieres llegar, porque así si no llegas, que frecuentemente no llega, pero más o menos te acercas a donde querías llegar, ¿no? Tener un horizonte móvil, yo no me arrepiento de todo porque también creo mucho en el ritmo, pero sí recomendaría a alguien que quiere tratar de ensayar ejercicios biográficos, sí creo que haría un ejercicio de ensayo y error previo a lo que vas a escribir, a lo que vas a publicar, literalmente como hizo Darwin, su lista entre los pros y contras para casarse, ¿no? Así, creo que eso sería muy bueno en sopesar pesos y medidas. Creo que es una cosa que a mi libro le faltó. No me arrepiento, pero porque soy así mal hecho, pero sí lo recomendaría yo como con unas de algo de precisión, ¿no? Eso, si tuviera que volver a contar algún momento, a tomar algo de mi vida como pretexto, o de la vida del personaje que está narrando, sería más cuidadoso con eso, con precisar hacia dónde quieres dirigirte. Hablando de honestidad, pues obviamente tú ya lo mencionaste, tu libro goza de una narración bastante directa y muy honesta. ¿Qué nos dices sobre los peligros de exponerse a uno mismo a través de la escritura? Oh, qué buena pregunta, no sabes qué buena pregunta, y esas preguntas tan evidentes que por evidentes pasan desapercibidas. Yo, o sea, de acuerdo, digo, yo no me tengo por exhibicionista para nada, digo, casi diría que soy pudoroso, ¿no? Pero al momento de escribir, pues ahí no pienso en eso, y luego se me olvida, esto lo digo con mucha honestidad, se me olvida que eso se publica y la gente lo lee, ¿no? Que alguna gente lo puede leer. Entonces, algún par de veces con este libro, con otro, que llegaba gente que yo no conocía en la presentación y me emplazaban con unas preguntas absolutamente espantosas, horribles, fuera de lugar, que yo decía, ¿por qué me estás hablando de eso? O sea, que mi reacción era como ser, mostrarme ofuscado, indignado. Pues es que está en el libro, ¿no? Esa información tú la diste, ¿no? Y siempre he tenido, bueno, acá sí es una cosa, frecuentemente, ya trabajo ahora mucho en eso, pero a mí lo que digo y lo que escribo se me olvida. Entonces después me arrepiento y después me doy cuenta, pero yo creo que tiene unos valores de cierta exposición, que de haberlo pensado y haberlo sabido, a lo mejor yo creo que sí me lo hubiera yo guardado. Y por ejemplo, mucha gente reparó en eso, ¿no? Que qué libro tan, no sé si descarnado, pero sí tan honesto, tanta exposición. Y yo eso me di cuenta una vez publicado el libro. Antes no lo había visto. Y yo cuando veo las caras de la gente, así como veo las caras de ustedes, entonces lo he visto muchas veces, me doy cuenta que sí pasó algo, pero yo creo, o sea, no me abrojo ese valor porque no fue de manera tan consciente, me temo. Fíjate que también hablando de esta cuestión de la honestidad, algo que nos pareció interesante preguntarte, que no es necesariamente de la obra, pero es pertinente, es ¿qué piensas tú sobre esto de la honestidad en la escritura en los tiempos de la cultura de la cancelación? Que pues es algo que está ahí muy en el ambiente últimamente. Sí, otra muy buena pregunta. Mira, yo creo que los buenos libros o las buenas obras pues no se escriben con honestidad, no tienen nada que ver tus buenas intenciones, tus buenos sentimientos, mucho me temo, no le importan a nadie, en los términos literarios de que estamos hablando, ¿no? Yo creo que además también ser bueno, o sea, o pretender ser bueno, o abrojarse el derecho sobre cierta moral, pues no ayuda ni en política, como podemos ver en los aires que corren en este país y en cualquier otro, en varios otros más, y tampoco sirven para hacer literatura. La literatura no se hace con buenos sentimientos, ¿no? Se hace con oficio y se hace también con buenos ejercicios de prestidigitación, ¿no? Con buenos ejercicios de ficción, con buenos ejercicios de verosimilitud. Esto se trata de crear efectos de ficción, cosa que, por ejemplo, alguien como Borges sabía muy bien, ¿no? Y otra persona que sabía también muy bien es Rubén Fonseca, un escritor brasileño de mayor aprecio. Entonces yo creo que, sobre todo en tiempos en que es tan cómodo y tan fácil no confrontarse a la ambigüedad del mundo, a la complejidad de los seres humanos, de la condición humana, en que acá no hay buenos, ¿no? Y tampoco no necesariamente todo es malo. Yo creo que la literatura y el arte en general es una apuesta por la ambigüedad, es una apuesta por ver las cosas de otro tenor, menos blanco y negro. Entonces esta cultura de la cancelación con las mejores intenciones, por lo que crea es unas abominaciones que
pues yo no sé muy bien con quién tenga que ver, pero seguramente el arte es el primero que sale por la puerta, ¿no? Y cancelar, ahorita con el tema de Ucrania, de veras, los primos americanos también, de verdad vas a cancelar la literatura rusa, o sea, es cancelar, what that's supposed to mean in the first place, ¿no? ¿Qué chingados significa eso? O sea, ¿qué vas a cancelar? No cancelas, no es como cancelas en un teléfono, ¿no? Es todo, hay que pensar las palabras, hay que pensar los conceptos. Estamos tan mediatizados por nuestra relación con la tecnología que de verdad que tú crees que si cancelas un contacto sí puedes cancelar a las personas. Pues ojalá fuera así, pero no. Estamos obligados a vivir con lo que no nos gusta, con lo que nos contradice, ¿no? Y yo también siempre sostengo, no tenemos que querernos, tenemos que respetarnos, ¿no? Y una manera de comprender esa ambigüedad y esa complejidad, pues es el espejo que ofrece la literatura. Porque a despecho de lo que dice mucha gente, de que la literatura no sirve para nada y de que su oficio tiene que ser en su matarse a sí misma, no, si tiene un oficio muy real que es ayudarte a imaginar y a ponerte en el lugar del otro. Y como no se puede hacer eso empíricamente, o sea, no puede ser con el cuerpo directamente, pues para eso sirve, para beberte vidas. Y beberte vidas, pues estás bebiendo no solamente lo lindo, lo hermoso, lo absolutamente honorable de la condición humana, no, hay bastante miseria en esto, hay bastante porquería y es como somos, ¿no? Entonces yo creo que ese cúmulo de contradicciones, por otra parte, que vuelve la vida tan rica, es lo que le da un giro muy interesante. Entonces, para hacer literatura, yo creo que lo que hay que ser es un buen artesano. O sea, hay que ser un buen prestidigitador, hay que ser como Orson Welles en F de falso, ¿no? F for fake, un documental que lo recomiendo muchísimo para entender los conceptos de la ficción. Porque además, con la ficción, ustedes ahora lo hablaban de ficción especulativa, que eso me gustaría muy interesante porque se está leyendo tanto, ¿no? Yo creo que la literatura, como dijo Juan José Saer, funciona como una antropología especulativa. Es decir, nos permite formas de ensayar lo que entendemos por ser humano. Y para eso, ni la filosofía, ni la poesía, ni la sociología, por más que sirven, en la literatura, que muestra más que demuestra, es un estupendo ejercicio, ¿no? Entonces yo creo que más que ser honesto, para crear hay que ser efectivo. Taekwondo. Por aquellas épocas aún se vivía la estela de Karate Kid, bajo el fascinante influjo de Daniel LaRusso, que pulió y enceró incontables fantasías preadolescentes, por lo que al conocer a un sucedáneo verdadero del señor Miyagi, oriundo de Okinawa, no cejé mis empeños hasta que me inscribieron en aquella disciplina del Oriente. Por un breve tiempo, aquellas tardes fueron un primoroso canto a la armonía. Ahora me percato de que en realidad se trataba de un individuo particular, puesto que las clases no se limitaban al arte marcial. También coloreábamos figuras vegetales con acuarelas a manera de meditación trascendental. Tan sutil equilibrio, desde luego, no estaba hecho para durar. Salido de quién sabe qué albañal y con toda seguridad hijo de mala madre, a un mexicano pseudoprofesor de karate se le improvisó un dojo frente a nuestro doyan y tuvimos la mala fortuna de coincidir con sus pupilos a la hora de los encuentros, lo que tiñó de inmediato el ambiente de violencia y vulgaridad. Por los ventanales, sin embargo, se veía un bosquecillo de hayas y bugambilias que pervive hasta el presente. Hasta que un día al puerco lo volvieron chicharrón. Entre los alumnos del sensei del subdesarrollo practicaban el juego del panda, que consistía en aplicar un candado al cuello de uno de sus pupilos con los ojos vendados, mientras los demás le propinaban patadas y descontones a granel. El chiste del juego consistía en adivinar quién había sido el primero en atacar y así cambiar de ajusticiado, pero incluso si se adivinaba la identidad del agresor, el karateca se reservaba el derecho de mentir para seguir sometiendo al infante en desgracia, que aquella vez, dado que había llegado temprano, era yo. «Suelta al niño», dijo el extranjero aquella tarde morada tapizada de jacarandas. «¿Me hablas a mí, hijo de tu repimpín?», dijo el enano con una satisfacción que lo desbordaba, fijando en su rostro una mueca de pesadilla. «Suelta al niño, no voy a repetirlo». Fragmento de La distorsión por Rafael Toriz. A nosotros nos interesaba también abordar esta cuestión, sobre todo porque en alguna ocasión, hablando pues con personas que nos siguen, con las que tenemos contacto, manifestaban su preocupación justamente como por esta cuestión de
vamos, como el temor al linchamiento público, ¿no? Que pues últimamente ciertos comentarios, ciertas incluso opiniones, pues pueden ser, vamos, sí hay como temas sensibles ahí en el aire, pero a veces parece ser que ciertos públicos también son mucho más sensibles y como que ese temor a lo mejor como que arruinar una carrera, arruinar una trayectoria solo por un comentario o por algo que pueda haberse dicho de manera desafortunada en un momento desafortunado, pues es una cuestión que se nos vino mucho a la cabeza cuando te leíamos, sobre todo porque hay momentos dentro del libro en donde no solamente por lo que pasa, sino por opiniones que se expresan que decíamos, no sé, o sea, las opiniones impopulares son algo que mucha gente trata con tiento en estos días. No, es una muy buena pregunta porque yo creo que ese temor es real, porque más que el peligro, la condición de cierto ostracismo social al que te puede llegar a someter tus opiniones, pues es bastante real, ¿no? Una de las cosas que yo siempre cultivé desde muy chamaco fue la insolencia, ¿no? Y cuando más crecí, intenté hacer eso un gesto estético, ¿no? Y anduve por la vida bastante tranquilo, digamos, intranquilizando a los demás, ¿no? Después de un rato, que además eso era una suerte de vocación adolescente, yo mismo, o sea, antes de que todo esto pasara, yo solito, digamos, le bajé de yemas, porque también me di cuenta que mi causa de rebeldes en causa, pues ya estaba yo poniendo un poco más barbón, y seguía yo con ciertas tics que ya no tenían sentido dentro de mi personaje, digamos, ni siquiera literario, más bien bastante social, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que esto que mencionas ha empobrecido bastante la concepción del foro literario, porque yo creo que lo peor que pasa es que uno pues, se llega a autocensurar con cosas que uno puede decir. Yo creo que por un lado, como digo, los corsés a mí me interesan mucho porque sirven mucho para ver qué se puede decir dentro de lo que no se puede decir, ¿no? Eso me parece interesante como ejercicio porque te pone a estar alerta, te pone a estar muy lúcido, te pone a estar afilado, te exige demasiadas cosas, ¿no? Pero yo creo que todo esto, y además también, yo creo que estamos también muy imbuidos con la dinámica de las redes sociales, ¿no? Basado le llaman ahora, ¿no? Cuando alguien dice su opinión y sin temor al qué dirán, ¿no? O sea, a mí me hace mucha gracia porque digo, siempre son vinos viejos en odres nuevos. No, pues todo esto hay un texto precioso, realmente un texto muy interesante de Michel Foucault, el pensador francés, que se llama, que él hablaba de la parresía y hablaba de los parresiastas, que era una figura griega, donde era aquel que no tenía miedo de decir lo que pensaba, de decir la verdad, ¿no? Y yo creo que ahora donde toda la opinión vale tan poco, y ahí sí mediada por las redes sociales, que cambió la manera de legitimación, que cambió la voz del especialista, y como dijo Humberto Eco antes de morir, ¿no? El crimen de las redes sociales es que le ha dado el micrófono a una legión de idiotas, cosa que hay que decirlo como tal, ¿no? Que la figura del editor, de por qué una palabra vale más o menos, de por qué algo tiene jerarquía o no, eso se llama lógica, ¿no? No solamente es una correspondencia de hombres, varones, blancos. Digo, hay condiciones del pensamiento bastantes, pues eso, lógicas, ¿no? No estoy justificando un status quo, sino tratando de ejercitar el derecho a pensar y sobre todo el disentir, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo se construye la opinión pública en tiempos de las redes, es una pregunta esencial, y ahí la literatura tiene mucho que decir, tiene mucho que opinar, justamente para esto que decía, ¿no? Para tener un poco la desinencia, la divergencia, para no pensar igual. Y yo creo que esa es una pregunta y algo que tiene... Yo quiero pensar también, me parece que esto, como todo, son modas que van pasando, como todos nos hacen, hay cosas que están bien y cosas que están mal, hay cosas que no sabemos qué va a pasar, pero yo creo que el pensamiento que busca la libertad, trata siempre de encontrar sus propios intersticios, y ya los está encontrando, ¿no? Yo creo que también nos decide como lectores y como creadores a leer entre líneas, a ser más sofisticados, que a confrontarlo directamente, porque eso está, pues, te lo ponte todo a pelear en Twitter con la gente, te apalean, hasta el nombre te cambian, ¿no? Yo creo que esto nos exige también a ser astutos y hacer siempre algo que ha recomendado siempre la filosofía, que es ser escépticos de la doxa, ¿no? De lo que dice, de dónde va todo el camino, y eso nos obliga a pensar la paradoxa e incluso más también la heterodoxa, ¿no? A llevar la opinión a contrapelo, que tiene un riesgo como todo. Y leí hace poquito una frase de Rapound que realmente me caló, que decía así, algo así como que el hombre que no está dispuesto a defender su opinión, o es porque él no vale nada o porque su opinión no vale mucho. Bueno, ahora en momentos donde realmente opinar todo, pues digo,
se ha valorado mucho. Yo creo que es un momento para hacer una reflexión, y yo pensaría incluso la opinión como una oración, como la oración que tiene uno mismo con el Pepe Grillo que llevamos adentro, ¿no? Con la cosa ética que tenemos en el diálogo con nosotros, ¿no? Llámale Pepe Grillo, llámale campanita, llámale Gazú, ¿no? Pero tiene que ver con el hecho de la voz de la conciencia, ¿no? Y yo creo que para eso pensar cómo se construye la opinión, por qué digo lo que digo, ¿realmente me interesa opinar lo que estoy diciendo o no me interesa? ¿Quiero ser aceptado o no aceptado? O sea, creo que ayuda a una pregunta más amplia que raya con temas interesantes de la sociología, de la política, de la teoría de la comunicación, que es cómo se construye opinión pública en el presente. Y yo creo que ahí tenemos que entrarle muchas disciplinas al ruedo, muchas perspectivas, porque es algo muy importante y esencial para el presente, para entender el desconcierto en el que estamos, ¿no? Y también una de las cosas maravillosas de la literatura es que se puede conectar con muchas ramas y, por ejemplo, la filosofía también es maravillosa porque también se conecta con muchas ramas. Bueno, tú a lo largo de esta entrevista has mencionado ya varios filósofos, a varios pensadores, y bueno, ya has mencionado que realmente has explorado mucho la escritura de artículos y de literatura de no ficción. Entonces, ¿qué dirías tú que es lo más importante a la hora de exponer argumentos, a la hora de exponer reflexiones a través de la escritura? Bueno, hablando de escritura, creo que sí, esta es una pregunta de como que el mago muestre su truco, pero yo creo que lo principal primero es seducir. Si no hay seducción, no hay nada, porque acá no estamos haciendo un tratado, digamos, se trata de seducción, ¿no? O sea, como decía un amigo muy querido, estamos en la universidad que tenemos que pasar los trabajos como en Verazo decía, título, epígrafe y a conmover, ¿no? Yo creo que lo principal es esta cuestión, es una cuestión patética, ¿no? En el sentido del pathos. Y dos, bueno, después de eso, pues desde luego tiene que haber coherencia, tiene que haber argumentación. Creo que estamos muy faltos, y sobre todo una cosa muy esencial, ¿no? Para escribir y para comunicar, lo único que tiene que hacer es escuchar, ¿no? Escuchar de veras, ¿no? Pero estamos tan cegados en este tiempo de querer tener la razón. Ten la razón, quédatela, pártela, cómetela, ¿qué me importa? Digo, es mucho más interesante el intercambio cuando dos griegos se pusieron a ver uno al otro y decir, si en lugar de rompernos la cabeza, empezamos a pensar en la metáfora, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos es justamente que la gente no escucha ni nosotros mismos, ¿no? Y creo que también otra vez ahí entra la peligrosa ambigüedad de la literatura. Hay un panfleto, un libro que me gusta muchísimo de un poeta surrealista argentino, Aldo Pellegrini, que creo que dio en el clavo como pocos. Me parece que el título de su libro es Para contribuir a la confusión general, ¿no? Y justamente se trata de esto. Aquí no vamos a sacar nada en claro, o sea, justamente de esa turbiedad, en ese temperamento barroco, en esa misma confusión, bueno, ahí también les va la mía, ¿no? Y yo creo que a partir de esas desconexiones es donde, con un galimatías, digamos, orientado por una cuestión estética, ¿no? O sea, confío más en los poetas que en los diseñadores de Twitter, ¿no? O que en toda la gente que está trabajando en Silicon Valley, en las tecnologías de la persuasión con los teléfonos, ¿no? Yo creo que hay algo en el lenguaje. O sea, yo esto lo recomiendo mucho también, es que antes de pararse y uno agarrar el teléfono en la mañana, que me parece tan nocivo como fumar en ayunas, una cosa que yo recomiendo mucho, pero a mis parientes, a la gente que está a mi alrededor, es agarra un libro, del que tú quieras, ¿no? Pero ya si puedes dejar de poesía y mejor de una lengua que no tengas que leer traducida, y lee eso antes de otra cosa. Antes de otra cosa, o sea, lo primero, después ya que tu primer contacto sea digamos, con encontrarse con el idioma, de preferencia con un gran idioma, o escuchar pregoneros, lo que sea, pero tratar de tener una cosa no mediada por los aparatos, sino mediada por todos los estímulos estos, y no saben, les aseguro que su vida va a mejorar un porcentaje significativo. Que tienes otra cosa en lugar de llenarte inmediatamente de esta intoxicación en la que estamos. Y yo creo que para eso, eso que hace el lenguaje, eso que pasa cuando leemos un buen poema o cuando leemos algo, ¿no? Una canción, algo que tiene, y el ejercicio también de leer, ¿no? De hacer eso que pasa en la cabeza, ese silencio tan especial, como el silencio que se hace cuando después de que uno escucha un concierto. Hay algo ahí en ese silencio cargado de sentido que me resulta muy interesante y creo que además incluso terapéutico. Ya que estamos hablando de esta cuestión de, pues, ir desmenuzando, pues, técnicas, métodos,
investigando un poco acerca de, pues en general, de la distorsión y también de tu trayectoria y esto, nos encontramos por ahí con un comentario sobre que comentabas tú que para ti escribir es como esculpir un material. Esto a mí me suena un poco como a esta noción que se tiene del escritor jardinero, ¿no? Que es pues el que vamos como encontrando la obra en el proceso. Pero también por lo que nos comentas, me da la impresión de que también tiene que ver con esta cuestión como de, pues ir como recopilando fuentes de inspiración, de información, recursos de diferente índole, pues para plasmarla en el texto. Nos gustaría saber, pues, esta manera, esta noción de la escritura, pues tú qué tienes que decir al respecto. No, bueno, sí, efectivamente para mí escribir si algo se parece es a esculpir. Me encantaría tener esta parte más greeny, más verde, de decir que es de la jardinería, pero la verdad es que para mí los materiales con los que trabajo no me recuerdan para nada a la jardinería, ni a los árboles, cosa que amo, ¿no? Sobre todo en un estado más salvaje. Pero no, la jardinería para mí justo es un buen pregunto. Para mí la jardinería, esa es una construcción particular que no disfruto tanto, siendo que disfruto mucho los jardines, ¿no? Pero no, ahí siento que hay un grado como película de David Lynch que me diga, pues tengo un jardín, esto me parece absolutamente horroroso, ¿no? Hay algo ahí que sería tema de otra charla, ¿no? Pero sí tiene más bien como alguien que se encuentra, mucho me temo, una imagen entre desperdicios industriales, entre materiales de una nave abandonada, como estos talleres mecánicos que están a la orilla del camino, donde las piezas ya no sirven, ¿no? Como una suerte de dinosaurios industriales a lo largo de... Más, mira, una imagen muy precisa. Las casas y las bardas que uno encuentra en estos pueblos a medio hacer en las carreteras de México, donde están pintadas bardas de grupos tropicales, donde están castillos con picos esperando que alguien los construya, ¿no? O escaleras que no van a ningún lado, como los paisajes de la rusticatio mexicana, digamos, cuando lo que uno maneja, lo que uno encuentra entre pueblo, en ciudad y ciudad, a eso se parece más bien los materiales con los que yo veo la escritura, ¿no? Como una cosa pues, sí, medio posapocalíptica, futurrústico, muy a la mexa, ¿no? O sea, muy de, no Blade Runner, acá no todo bastante lleno de tierra, caliche y caca, ¿no? Con pedazos de caguama en distintos lados, ¿no? Con esta cosa un poco futurrústico, ¿no? Entre una cosa que no llegó como elementos de película del santo, abandonados en un set muy jodido, como el tianguis de la Lagunilla en casa de una abuela en la que ya no vive nadie. Un poco esos son los materiales, y con eso vas esculpiendo un poco, ¿no? Esculpiendo y transformando. Porque además también, bueno, la lengua es difícil que la lengua haga, que diga lo que uno quiere, ¿no? Y ese es el trabajo más fuerte del escritor, tratar de que la lengua diga lo que uno quiere que diga. Yo creo que con esfuerzo y con todo pues, se llega a domar algunas patillas, las peleas se ganan, otras no, pero eso yo creo que es eso, no es esculpir, es ir quitando lo que no está y darle forma a algo que ya tiene su forma, y es ver cómo a veces tú te acoplas a la forma, a veces tú rompes la forma, a veces tú creas una forma, ¿no? Pero es una batalla y desde luego que cada texto es distinto. Y una cosa que a mí me resulta, o sea, una cosa que he reconocido en mi proceso es que para mí escribir cada vez es tan difícil como la anterior, o sea, es difícil, ¿no? Y con mucha angustia, ¿no saben qué angustia? Pero para escribir textos cortos, ¿no? O sea, no me consigo relajar, porque además yo sí solo soy escritor cuando escribo, y cosa que trato de evitar, ¿no? Pero, o sea, ahí es cuando, y además también sabiendo una cosa que es, no sé si tan romántica, pero sí más bien como neurótica, y saber que cada vez que escribes, pues sí puede ser la última vez, ¿no? No sabes cuándo, yo lo veo así, no sé cuándo voy a volver a escribir. Yo tengo una relación, trato que sea una relación de amateur, de amante, no de matrimonio. Vaya, no sé si me tranquiliza o me desconsuela un poco escuchar que incluso un escritor experimentado también siente esta angustia ante nuevos proyectos literarios. Pero bueno, se agradece la honestidad. Yo creo que es una buena señal, ¿eh? Yo creo que sí, porque realmente, o sea, digo, por más que sea Hokusai lo decía, ¿no? El famoso pintor de Hiroshige, ¿no? Y cuando tenga 100 años voy a pintar mejor la ola, y cuando tenga 120, yo creo que es una cosa que crece con uno, ¿no? O sea, yo creo que en el momento en que uno sabe, ya domina, puedes llegar a tener algunas tácticas y trucos, pero pues como todo arte, ¿no? O sea, ¿quién domina su arte? ¿Quién de veras domina su arte?
sé. Y no sé si también valga la pena dominarlo, ¿no? Creo que en el ensayo y el error, pues ahí es donde uno aprende mucho. Libros bonitos pues, son como un iPhone muy bonito, ¿no? Vamos a ver más bien qué hacemos que no esté cerrado, sino que esté abierto. Ahí se nos va la vida. Además, uno aprende, como dices, uno aprende mucho de los errores y es en los errores donde se encuentra la innovación, donde se encuentra la originalidad, donde se encuentra hasta la voz propia. Entonces, Exacto. totalmente. Rafa, ya dijiste que no te gusta mucho dar consejos, pero ¿hay algún consejo o recomendación o reflexión que quieras darle a escritores que apenas van comenzando su carrera literaria? Sí, que lo piensen muy bien, ¿no? O sea, que lo piensen muy bien porque, o sea, es una profesión difícil en muchas condiciones que ya conocemos, ¿no? Materiales, pero sin embargo, si de veras ese sentido vocacional es muy fuerte, pues digo que creo que vale mucho la pena seguir, porque los frutos del arte en general, los frutos de la literatura son fantásticos. Y bueno, y la principal recompensa, suena muy poco anticlimático lo que voy a decir, pero es muy fuerte cuando uno lo vive, es el ejercicio mismo de hacerlo, ¿no? Y también, y aquí sí quisiera referirme a algo, ¿no? Yo creo que la literatura, bueno, pues es vivir poéticamente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? No solamente llorar con el amanecer o viendo unas tortillas, ¿no? Sino realmente el hecho de educar la mirada, ¿no? De educar los sentidos. Y en ese sentido creo que la riqueza que te da la literatura, tú le pones 5 y te devuelve mucho más de lo que tú pusiste, ¿no? Pero hay que tener muy claro que la principal recompensa de una profesión como esta, tan castigada en algunos sentidos, es el hecho de ejercerla, ¿no? Y por fortuna la literatura es una cosa de muchísimas cosas, de muchísimas personas, de muchísimas aristas. Una de sus condiciones del escritor es escribir, pero hay muchas otras cosas. Hablar de literatura es otra, editar literatura es otra, traducir literatura es otra, enseñar literatura es otra, investigarla es otra. Tiene muchas aristas, ¿no? Es un campo, ¿no? Y yo creo que además cualquier persona está ahorita, nadie puede hacer multitasking, ¿no? O sea, además te vale en esta profesión y cualquiera que sepas que vas a tener que tener varias facultades y varias herramientas que va a cambiar con el tiempo, pero además algo que es muy enriquecedor es que yo creo que sí te mantiene bastante joven. Yo tuve maestros muy provectos, gente muy mayor, Emilio Carballido, y no podía uno creer la juventud en la que es una profesión que te mantiene o generalmente me parece que mantiene joven, ¿no? Entonces yo creo que ese no es poco, ¿no? Y de una manera, pues sí, también intenta, eso no es un privilegio de la literatura, pero acá está bastante cerca de privilegiar más o menos el asombro, estar un poco asombrado, no me parece menor, ¿no? Entonces, vivir de esa manera, pues sí, es una lección de vida, que sí, sin duda recomiendo, no es para todos, ¿no? Pero, es muy dichoso, encuentra uno muchas cosas en el camino absolutamente impagables. Pues muchas gracias por este consejo, la verdad es que también nos interesaba mucho conocer tu perspectiva al respecto de esto. Entonces, pues bueno, de verdad te lo agradecemos mucho. Antes de ir cerrando con la conversación, queremos preguntarte si tienes algo más que quisieras agregar sobre pues, lo que hemos estado hablando. Sí, algo les quería decir, está muy sentido, prometemos que justo se me olvidó, pero bueno, yo creo que una cosa que está buena, y esto, yo creo que también es escribir, pensar, estar en más que en este negocio, no en este ajo, justo porque la palabra ajo es muy precisa, por su condición lisérgica, ¿no? Tiene que ver con el hecho de, digamos, con una vocación de libertad, ¿no? De libertad y de autoconocimiento, de silencio con uno mismo. Entonces, en un momento en que estamos realmente asediados, todo nos está vendiendo cosas, nuestros datos están por aquí, por allá. Digo, es una de las prácticas más antimonetaristas, agarrar un libro y abrirlo y estar desconectado de él, pero de verdad estar desconectado de él, ahí créeme de verdad que te han vendido otras cosas, ¿no? Pero realmente, o sea, encuentro que el hecho del contacto y el contagio con los libros de manera material, en papel, tiene algo de revulsivo y tiene algo de crítica y de contrapelo que creo que vale mucho la pena. Es un anacronismo absolutamente hermoso en el contexto en el que vivimos y es sobre todo eso, ¿no? Comunicar un poco
con esa voz interior, con esa divinidad, me atrevo a decir, que está en nosotros mismos, ¿no? Y que no esté mediado por tantas alertas y sonidos y luces, y son tesoros, ¿no? O sea, son tesoros de veras al alcance de la mano, o sea, los libros. O sea, todo, tú vas en una caja, unas joyas, los autos, todos tienes monos armados a los que tú no puedes llegar. Estos, los libros, una librería vieja, una biblioteca, es de los pocos tesoros que están sin custodiar, ¿no? O no tanto, pues. O sea, y eso más a mí me hace sentir que yo creo que si los libros con todo y todo, qué aliviane y qué esperanza. También resulta muy esperanzador, la verdad, cerrar con este comentario al respecto de la parte más, vamos a decirlo así, como artesanal, más la entraña de la literatura. De verdad, Rafa, estamos muy agradecidos contigo por todo lo que nos has comentado el día de hoy. Y pues nada, quisiéramos reiterarte lo que te decíamos antes de entrar como tal al programa, que pues este espacio está abierto pues a la diversidad de voces, de escritoras y escritores que pues tienen algo que compartir, algo que abonar a la construcción de aprendizaje colectivo en esas cuestiones de la literatura. Entonces pues cualquier cosa, aquí estamos con las puertas abiertas para ti. Muchísimas gracias, ha sido un placer platicar con los dos y la verdad que muy conmovido, muy agradecido, muy contento. Así que yo les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, Rafa, pues muchas gracias. Y a todas las personas que vieron esto, que nos escucharon, también les agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros una vez más. Nos vemos en una próxima emisión. Esto fue Voz de Autor, una producción de Escritores Emergentes. Si te ha gustado esta entrevista, recuerda compartirla con el mundo para que más personas puedan aprovechar los conocimientos que hemos descubierto en este espacio. Mantente al tanto de nuestras redes sociales para enterarte de nuestra próxima conversación y de otros contenidos acerca de escritura creativa. Búscanos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y únete a nuestro canal de Telegram. Somos Escritores Emergentes. Ayudamos a nuevas voces literarias a desarrollar su carrera artística a través de recursos de formación, expresión y desarrollo profesional. ¡Hasta la próxima!